Bendiciones, hermanos, hermanas. Agradezco al Señor que una vez más nos permite estar juntos a través de esta plataforma digital y que no solamente podamos compartir con nuestra comunidad cristiana el santuario, sino con todas las personas que se pongan en contacto con nosotros a través de las redes. Quiero esta vez, como en la entrega anterior, hacernos una pregunta. Recuerden que en la entrega anterior el mismo tema en cuestión era en sí una interrogante. ¿A dónde vas? Hoy también quiero hacerme una pregunta en el título tema de nuestra entrega. ¿De quién fue la idea del sufrimiento humano? Solidaridad de la comunidad de fe en tiempo y situaciones de crisis. ¿De quién fue la idea? ¿De quién? ¿Por qué existe el dolor y el sufrimiento? Ustedes van a creer que es una pregunta mía o que es una pregunta de todos. Tomemos el epígrafe de Jesús como lo utilizo en cada una de estas entregas. Vengan a mí los que están cansados y agobiados, que yo los haré descansar. Y tomemos inmediatamente también una base bíblica en el Nuevo Testamento, aunque pienso abordar con ustedes esta vez el Antiguo Testamento, pero permítanme tomar esta referencia bíblica del Nuevo Testamento, específicamente de San Juan, capítulo 6, sus versículos 1 hasta el 3 en la Nueva Versión Internacional. A su paso, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron: Rabí, que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Ni él pecó ni sus padres, respondió Jesús, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Volvamos a preguntarnos, ¿por qué sufre la gente? Y antes de intentar responder a una pregunta tan mía y tan de todos, quisiera hacer un preámbulo e ir a una historia relativamente reciente. Digo relativamente porque corresponde a décadas pasadas, al siglo pasado, a la década de los 80, pero reciente en el contexto de lo que quiero explicarle. Y quiero esto que me interesa contarles, llamarle acompañamiento en el dolor y en el sufrimiento, y la respuesta de la Iglesia ante el VIH-Sida. Una vez se nos invitó a dar una conferencia en un congreso de visión mundial acerca de canales de esperanza, donde precisamente se trabaja un problema que tiene que ver con la situación de VIH-Sida. Yo debía tratar el tema como
estoy tratando de rebuscar acá la respuesta de la iglesia ante el VIH-Sida en República Dominicana. Aquella entrega la comenzamos aquella vez preguntándonos ¿dónde está Dios? Y hacíamos eco de que el salmista David en cierto momento de dolor y de sufrimiento exclamó: me la paso llorando día y noche porque la gente me pregunta todo el tiempo se la pasa preguntándome ¿dónde está tu Dios? Eso se encuentra en Salmos capítulo 42, versículo 3. Del mismo modo, decía yo en aquel entonces, yo también a veces, con 1,000,000 de voces me pregunto, ¿dónde está Dios? Cuando contemplo cómo ha sido marginada y excluida, estigmatizada a lo largo de todos estos tiempos, 25 años, la persona que vive con el VIH-Sida. Yo no solamente quería hacerme una pregunta de una situación que, si bien había comenzado, aunque esporádicamente y sin todos los descubrimientos, por ahí por 1930 y en la década de los 80, 1981, 1984, 1986, se aísla el virus de la inmunodeficiencia humana, y entonces se describen y se tratan de una serie de situaciones. Al momento, esta enfermedad tenía la situación quizás diferente a situaciones de ahora en nuestro momento de aislamiento en que nos encontramos. El VIH-Sida tenía para el momento la particularidad de que se trataba de una enfermedad que al momento no tenía ningún tipo de cura, no se había encontrado ningún tipo de vacuna, ningún tipo de tratamiento de antivirales o retrovirales, y se hacía muy difícil, como en otros tipos de situaciones de salud, de enfermedad, tratar con el asunto hasta que se descubrieran científicamente vacunas y tratamiento adecuados para tratar aquella situación de enfermedad. Tenía la característica de ser una enfermedad excluyente y estigmatizante, porque los que lo padecían lo etiquetaban de promiscuidad sexual y en principio inclusive se le adjudicaba la enfermedad que era propia de personas homosexuales y de trabajadoras sexuales. Cualquier otra persona, incluso de vida organizada, que padeciera la enfermedad, no solamente tenía la enfermedad consigo, sino el rostro de la estigmatización, de la exclusión social y de unas situaciones que lo ponían en dificultad. Aun siendo esto así, y por ser esto así, muchos de nosotros los creyentes entendíamos que eso era una cuestión de castigo del Señor para las personas que eran promiscuas, que no vivían una vida adecuada a los principios y a los valores cristianos, que no se cuidaban lo suficiente y que Dios había venido para castigar a esas personas. Esa es la razón entonces por la que muchos de las comunidades de fe, quizás hasta nosotros mismos, no nos importó tanto aquella situación de, si se quiere, para utilizar términos actuales, aquella situación de pandemia, aquella situación de enfermedad infecto contagiosa, peligrosa para la vida humana. A muchos de nosotros de las comunidades de fe no nos importó mucho. Nos sentíamos cubiertos
porque estábamos cuidados, teníamos una sola esposa, una sola pareja, no éramos de vida promiscua, nos cuidábamos en nuestro contacto de relación e invitábamos, como siempre lo hemos hecho, a nuestra juventud, a nuestra adolescencia, a nuestros muchachos, a practicar la abstinencia hasta que llegaran al matrimonio. Pero ocurrió algo en el camino que a mí me causó mucha, pero mucha conmoción. Dentro de nuestras propias comunidades de fe, una de las más cercanas a nosotros, y de una pareja, de una familia muy querida como parte de nuestra propia familia, ocurrió lo siguiente. El esposo, evangelista, predicador, una persona muy consagrada a Dios, decidió tomarse unas vacaciones y se descaminó, y en ese andar por el mundo entró en el camino de la promiscuidad. Se le olvidó el cuidar de su esposa, cuidar de su matrimonio, cuidar de su relación de pareja, y adquirió otro tipo de relaciones que en el camino le contagiaron con el VIH. Hasta el momento nadie sabía de lo ocurrido. Él se reconcilia, vuelve a la iglesia. Su esposa le recibe, y le recibe porque ella tenía un arraigo bien profundo de su fe, de su doctrina y de su dogmática, que no podía negarse a su esposo, que tenía que seguir conviviendo con él en el sentido de las relaciones íntimas. Nadie pudo impedírselo porque su esposo se lo pedía, y a ella le decían su fe y sus líderes religiosos que ella bíblicamente no debía negarse a su esposo. Al cabo del tiempo, ella también contrae el virus del VIH. Se dieron cuenta precisamente no por él, sino por ella, porque al quedar embarazada y hacerle ciertos exámenes de rigor, le hicieron naturalmente la prueba de VIH y dio positivo. Créanmelo, yo me pregunté, Dios, ¿dónde tú estás? ¿Qué pasó ahí? Y comencé a entender que una problemática que para mí era ajena, en verdad, no lo era. Y descubrí, y por eso hoy hago esa introducción, descubrí que al hablarles de este tema, donde nos hacemos esta gran interrogante, créanme, yo me conmuevo y también me pregunto, ¿dónde está Dios cuando el ser humano sufre? Y antes de todas las cosas que quiera abordarle, yo quiero compartir una historia de dolor y sufrimiento de un pueblo, el pueblo de Israel, en algunos contextos, pero descubro que si hay una razón para hablar de la aflicción, el dolor y el sufrimiento de Job, del que todos nosotros hablamos, una razón es para decirles que no nos damos cuenta cuán cerca estamos
del dolor y del sufrimiento hasta cuando toca a una persona cercana nuestra. Dicho de otra manera, es que mientras más cercana es la persona que padece el dolor y el sufrimiento, más directamente toca esto a nuestro ser. A Job le tocan los recursos económicos y los bienes materiales, y hay dolor y hay sufrimiento. Luego, más que los bienes materiales, son los recursos humanos. La gente y sus siervos mueren también. Pero más cercano que un sirviente, que un servidor nuestro, es un familiar directo, y sus hijos y sus hijas mueren también. El dolor se aproximó tanto que luego llega a su propio cuerpo, y Job no se dio cuenta tanto, a pesar del dolor y del sufrimiento, que cuando tocó su propio cuerpo. Quiero dejarle esa parte hasta ahí. ¿Dónde está Dios cuando la gente sufre? Si Dios existe, entonces ¿por qué Dios permite el sufrimiento? ¿Por qué no interviene nuestro Dios todopoderoso para detener el dolor y el sufrimiento en este mundo? ¿Cómo podría un Dios amoroso permitir tantas tragedias, tanto dolor y agonía, tantas enfermedades, tantos accidentes mortales? ¿Por qué Dios podría permitir que tanto sufrimiento continuo abata a la humanidad? ¿Quién es el culpable de todo esto? Vuelvan conmigo al tema, porque quiero que fijen la pregunta: ¿de quién fue la idea del sufrimiento humano? Solidaridad en la comunidad de fe en tiempos y situaciones difíciles. ¿De quién fue la idea? Yo le estoy preguntando a Dios, pero permítanme, como si estuviera abriendo un paréntesis en este cuestionar al Creador, permítanme preguntarme: ¿quién es el culpable del dolor y del sufrimiento humano? Culpable es el maligno que orquesta la destrucción del ser humano en su recámara infernal. Culpable es la madre naturaleza que, al sentirse amenazada, decide buscar el espacio que le han quitado, o que la naturaleza contribuye a la preservación y conservación de la especie y necesita sacar del camino en una sociedad sobrepoblada a aquellos que tienen que ser excluidos de la naturaleza. Culpable ¿es Dios por ser el todopoderoso creador del cielo y de la tierra? ¿O culpables somos nosotros mismos? En el caso bíblico y de la culpabilidad, es probable que Dios quiera
atribuirnos un poco de culpa a nosotros en tanto que humano, pero no sin brindarnos respuestas de solución. Me explico. La Escritura señala que somos nosotros, y no Dios ni Satán necesariamente, los culpables de nuestra situación, sino nosotros mismos, cuando somos tentados y caemos. Dice la Escritura, somos tentados y caemos cuando somos atraídos por nuestra propia concupiscencia, por nuestros propios deseos, por nuestro egocentrismo, por nuestra vanidad, por nuestra autosuficiencia, por nuestra arrogancia, por nuestro orgullo, por lo que fuera. Somos atraídos y entonces caemos en la tentación y en el pecado. Pero dejo esa parte también ahí. Ni de Job, ni de usted, ni de mí quiero hablar en esto de el dolor y del sufrimiento humano, sino que quiero abordar al pueblo de Israel, la cautividad del pueblo hebreo en su historia de dolor y de sufrimiento. Unos 40 años de esclavitud en Egipto, unos 400 años de esclavitud en Egipto, unos otros 40 años en el desierto y los 70 años de cautiverio entre Babilonia y los pueblos que en todo ese tiempo reinaron en esos territorios. ¿Por qué la tierra de la esclavitud, la casa de servidumbre? ¿Por qué el pueblo tuvo que ser llevado a Egipto y que las cosas en los primeros años funcionaran bien? Ustedes conocen la historia, pero que después llegara un faraón, según la Escritura, que no conocía ni a José ni a su descendencia, ni el bien que había hecho a favor del pueblo de Egipto. ¿Qué ocurre? ¿Por qué Dios permite esto? Solamente quiero suponer un dato que aparece en toda la historia de que Dios quiere decir que Él quiere glorificarse, endurecer el corazón del faraón, manifestar su gloria y su poder, y que Dios entonces manifiesta toda su gloria y todo su poder, y entonces Moisés puede cantar el cántico de la epopeya de la libertad para demostrar que Jehová su Dios había destruido a Faraón con todo su ejército y que eso se convirtió en la historia de pánico de todas las poblaciones de alrededor. Pero sin embargo, al pueblo le toca ir al desierto y ahí pasar 40 años. ¿Eran necesarios los 40 años en el desierto de dolor, de sufrimiento, de sed, de hambre, de cansancio, de calamidad, de pesar? ¿Eran necesarios? Bueno, en Deuteronomio capítulo 8, versículo 3, un pasaje recreado en Mateo 4:4, se dice: te humilló y te hizo pasar hambre, pero luego te alimentó con maná, comida que tú ni tus antepasados habían conocido, con lo que te enseñó que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. Parece ser, si interpretamos eso desde ese contexto, que Dios quiere desintoxicar al pueblo de Israel de una relación de siglos donde la cultura pagana
había permeado todo lo que pudiera ser el pueblo hebreo y que todavía no conocía a ese Dios verdadero en toda su esencia, y ahora Dios lo lleva allá para sacarlo del poder de la idolatría, para sacarlo de una serie de situaciones que vivió en medio de aquella cultura y que Dios quería construir un pueblo nuevo como Él había prometido. Y por eso entonces no solamente les enseña en el desierto, sino que no todos los hebreos que fueron al desierto llegaron a las tierras prometidas. El pueblo de Israel ha sido un pueblo de mucho dolor y sufrimiento a través de toda la historia pasada y reciente. Llega el momento de los 70 años en el exilio y le toca al profeta Jeremías jugar un papel protagónico para hacerle saber al pueblo que iban a pasar 70 años de cautiverio. Los que son de otra línea de profetas comenzaron a decir que Jeremías no tenía razón y que el pueblo iba a seguir en un estado de bienestar, de prosperidad y todo lo demás. Lo cierto es que, aunque Jeremías se ve muy consternado, llora, se aflige, Dios comienza a trabajar situaciones con él a favor de los que iban a estar allá en el exilio. Y le dice algo: como ustedes van a ser exiliados, desterrados, como ustedes van a ir en cautiverio, les voy a pedir que busquen el bienestar de la ciudad donde los he deportado, dice el Señor, y pidan al Señor por ella, porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de la ciudad. ¿Qué Dios está tratando de enseñar ahora otra vez? Que yo tuve que aprender tardíamente con la ilustración de inicio de la situación VIH-Sida. A veces, si no somos nosotros los sufrientes, si pertenecemos a una sociedad donde nosotros nos sentimos que estamos por encima y no que somos servidores de esa sociedad, es probable que no sintamos los niveles de inclusión necesaria y de contribución solidaria con la sociedad con la que estamos viviendo. Hoy por hoy, por eso debemos preguntarnos cuál es el sentido de solidaridad que la Iglesia debe asumir en momentos y en situaciones difíciles. Jeremías da esa orientación, se da todo un tiempo de dolor, de sufrimiento, tanto en los que se quedaron en su territorio como en los que estaban allá en el cautiverio. Y llega el momento en pensar en regresar. Y Dios pone palabra en un profeta llamado Ageo. También vino esta palabra del Señor por medio del profeta Ageo. ¿Acaso es el momento apropiado para que ustedes residan en casas techadas mientras esta casa, mi casa, está en ruina? Reflexionen sobre su proceder. Ageo 1, 2 al 5. Los que vinieron del otro lado y los que vieron el templo anterior
con todo su esplendor. Digan qué les parece este que ahora tenemos. ¿No les parece que no vale nada comparado con aquel otro? Dentro de poco haré temblar el cielo y la tierra, el mar y la tierra firme. Haré temblar todas las naciones y traerán sus riquezas, y mi templo se llenará de gloria. El Señor Todopoderoso lo afirma. Míos son la plata y el oro. Este segundo templo será más hermoso que el primero, entonces haré que haya paz en este lugar. Yo, el Señor Todopoderoso, lo afirmo. Pero miren esto. Estamos hablando del templo y en la entrega pasada, recuerden que hablé de romper con el templocentrismo, no estoy negando lo que dije en la entrega pasada. También se dan estas palabras proféticas que tendrían sentido en relación a la restauración y a lo que Dios está para hacer y que tiene tanta importancia como la restauración del mismo templo. Juzguen con verdadera justicia. Muestren amor y compasión los unos por los otros. No opriman a las viudas, ni a los huérfanos, ni a los extranjeros, ni a los pobres. Los unos a los otros, o los unos contra los otros, según Zacarías 7, del 9 al 10. Y de otra manera, ahora sí, si ustedes son capaces de ser gente solidaria con la gente aunque fuera extranjera, con la que vive en tu territorio, sí, lo digo, sí, con la que vive en tu territorio, aunque en un momento determinado no necesariamente tenga las documentaciones legales. No querríamos nosotros, estando en territorio ajeno, buscando mejor suerte y mejor vida, que nos deportaran, sino que nos dieran los beneficios de recibirnos como nuestra segunda patria o patria de acogida para nosotros resolver situaciones que no pudimos resolver en nuestras propias tierras. Regresaré a Sión, dice el Señor, y habitaré en Jerusalén, como la ciudad de la verdad y el monte del Señor Todopoderoso, como en el monte de la santidad. Y miren qué expresión más linda. Los ancianos y las ancianas volverán a sentarse en las calles de Jerusalén, cada uno con su bastón en la mano debido a su avanzada edad. Los niños y las niñas volverán a jugar en las calles de la ciudad. Esas dos expresiones de esas dos edades extremas, niñez y adulto mayor, que vuelvan a estar en la calle, es el signo más significativo incluso para países como lo nuestro, de mucha alegría, de mucha vida, de mucha algarabía, de mucho júbilo, de mucho baile en la calle, que se diga, los ancianos y las ancianas, las personas envejecientes, los niños y las niñas volverán a jugar en las calles de la ciudad, a caminar en ella, a sentirse seguros. Habrá paz cuando se siembre y las vides darán su fruto, la tierra producirá sus cosechas y el cielo enviará su rocío al amanecer de este pueblo. Lo que ustedes deben hacer es decidirse a hablar la verdad,
y juzgar en sus tribunales con verdad y con justicia. Esto trae paz, dice el Señor. No maquinen el mal contra su prójimo, ni se han dado al falso testimonio, porque yo aborrezco todo esto, afirma el Señor. Zacarías 8, 3 al 5, 12, 16 y 17. Ustedes ven, parece como si no les estuviera hablando de dolor y de sufrimiento, como si no les estuviera hablando del sufrimiento humano, como si no les estuviera hablando de momentos y situaciones difíciles. Es porque quiero convencerle de algunas cosas. Miren, el pueblo de Israel tenía una añoranza en medio del cautiverio, de todos sus momentos y de todas sus situaciones difíciles. Y hay un salmo, el Salmo 34 y el Salmo 126. Cuando el Señor hizo volver a Sión a los cautivos, nos parecía estar soñando. Nuestra boca se llenó de risa, nuestra lengua de canciones de júbilo. Hasta los otros pueblos decían: el Señor ha hecho grandes cosas por ellos. Sí, el Señor ha hecho grandes cosas por nosotros. Y eso nos llena de alegría. Ahora, Señor, haz volver nuestros cautivos, como hace volver los arroyos del desierto. El que con lágrimas siembra, con regocijo cosecha. El que llorando esparce la semilla, cantando recoge sus gavillas. Salmo 126, todo el Salmo, todo el capítulo del 1 al 6. Hoy vamos a preguntarnos, ¿por qué sufre la gente? ¿Por qué tanto dolor y tanto sufrimiento? ¿Está Dios ausente de nosotros cuando sufrimos tanto? ¿O Él quiere enseñarnos algunas cosas? Yo quiero ir finalizando dejándoles esta enseñanza acerca de la solidaridad en el dolor y en el sufrimiento, a propósito de esta situación difícil, de este momento difícil en que vivimos. Lo primero es que debemos conceptualizar el concepto acerca del sufrimiento y de sus resultados. Para Dios, el sufrimiento no es una razón para nosotros no alcanzar las bendiciones y el favor suyo. El sufrimiento no es una razón para que nosotros no podamos llegar lo suficientemente lejos en nuestra vida. Es más, el sufrimiento ni siquiera es una razón para no alcanzar la felicidad, porque se puede ser feliz a pesar del dolor y del sufrimiento. Ahora miren cómo dice la Biblia: dichosos si sufren por causa de la justicia. No teman a lo que ellos temen, ni se dejen arrastrar por lo que ellos se dejan arrastrar. Porque hay muchas gentes que no tienen una concepción clara, divina, de acuerdo a los propósitos y los principios de Dios acerca del por qué Él permite el dolor y el sufrimiento. Y en 2 Corintios capítulo 1, versículo 5, la Escritura nos dice: pues así como participamos abundantemente en los sufrimientos de Cristo, así también por medio de Él tenemos abundante consuelo. Ahora el segundo elemento es
nosotros sufrimos, pero hay alguien que sufrió por nosotros, que sufrió con nosotros y que es capaz de consolarnos, de acompañarnos en medio del dolor y del sufrimiento, en las situaciones y en los momentos difíciles. Y otro pasaje: muchas son las angustias del justo, pero el Señor lo librará de todas ellas. Ahora hay un concepto importante. No se trata de cuánto sufrimos, sino que se trata de cuán grande es la misericordia y el amor de Dios para ayudarnos, para asistirnos, para liberarnos de la angustia, del dolor, del sufrimiento. Los justos claman y el Señor los oye, los libra de todas sus angustias. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatidos. Salmo 34, 16 y 17. Miren qué interesante. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Mateo 5, 4. Entonces, vean esto. Depositen en Él toda su ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Estoy presentándole a un Dios bueno, no a un Dios calamitoso que está interesado y muerto de risas a carcajadas al ver sufrir y llorar. Es que hay otra verdad que quiero analizar con ustedes. Es que el dolor y el sufrimiento tienen una razón para ayudarnos a nosotros a crecer, a ser más fuertes. Veamos algunas cosas. La prueba trae junto consigo la salida. Eso ustedes tienen que saberlo. No importa cuán fuerte, cuán difícil, cuán abrumadora sea la situación que pudiéramos estar pasando. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no les dejará ser tentado más de lo que ustedes pueden resistir, sino que dará también, junto con la tentación, con el problema, con la situación difícil, con el momento difícil, con la situación que nosotros no podemos resolver, dará también juntamente con ello la salida para que ustedes puedan soportar. ¡Wow! ¡Qué interesante! El Señor se compadece de nosotros, y entonces el escritor del libro a los Hebreos nos dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, ¿cuál es una razón teológica que quiero traerles a su mente y a su corazón, por la que Dios permite el sufrimiento, las pruebas, el dolor, la situación y el momento difícil? Romanos 5, 4 dice así: y la paciencia produce prueba, y la prueba esperanza. Y en ese mismo tenor dice Romanos 1:3: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Dios quiere llevarnos por unos caminos de cautiverio, de esclavitud en el desierto, de situaciones difíciles. Dios quiere permitir que nosotros tengamos ciertos tipos de prueba para hacernos cada vez más pacientes, para trabajar nuestro carácter, para ayudarnos a crecer, para ayudarnos a madurar. ¿Cómo así?
¿Cómo así? Miren lo que dice el apóstol Pedro. Y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, los restaurará y los hará más fuertes, con mayor firmeza y estabilidad. Dios quiere hacernos más fuertes. Dios quiere pulir y trabajar nuestras vidas cuando nos permite que vayamos por los caminos del desierto y de la soledad. Dios quiere enseñarnos muchas cosas que nosotros debemos estar en capacidad de comprender. Una pregunta obligada. ¿Estamos aprendiendo tanto como lo que debemos aprender en este tiempo? ¿O estamos en la disposición de seguir culpando a Dios o buscando a otros culpables del dolor y del sufrimiento humano? Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Padre de misericordia, Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo, oigan bien, con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. ¿Ustedes saben por qué yo sufro? Porque Dios quiere enseñarme a ayudar a la gente sufriente. Porque Dios quiere enseñarme lo que el dolor y el sufrimiento significan para ser solidario, una comunidad de fe solidaria con los que sufren, con los que se duelen. Esa es la razón por la que yo sufro, para ser fuerte, para poder llevar en mis hombros a otros, para crear la suficiente resistencia, para crear el suficiente carácter de firmeza que me ayude a agarrar a este a la izquierda y a este a la derecha y soportarle. Por eso sufro, porque Dios me está llevando a un estadio que pueda consolar a todos los que también alrededor mío son seres sufrientes. Hay tantas expresiones de las Escrituras. De hecho, considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimos más que todos los sufrimientos juntos. Y yo quisiera terminar con una expresión del porvenir, con una expresión apocalíptica, porque si sufrimos aquí, nos espera un lugar exento del sufrimiento. Dios hizo un mundo perfecto, sin enfermedad, sin dolor, sin sufrimiento, sin angustia y sin pesar. Y todo va a concluir con un mundo en esa misma naturaleza. Por eso les concluyo con esto. Apocalipsis 7, 16 y 17. Ya ustedes no sufrirán hambre ni sed. No los abatirá el sol ni ningún calor abrumador,
porque el Cordero que está en el trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua viva. Y Dios les enjugará toda lágrima de sus ojos. Dios les enjugará toda lágrima de sus ojos. Amén. Quisiera pensar en los que sufren, en los que lloran, y aquellas personas que no encuentran una razón de ser a su vida y a su existencia. Quiero hacer un llamado a las personas que a esta hora entienden, necesitan a Jesús y de Jesús. Quiero que todos y todas, las que sientan y los que sientan que Dios ha hablado a sus vidas, que abran su corazón a Él para recibir su consolación, su asistencia, su acompañamiento oportuno. Para que no tengamos solo que preguntarnos de quién fue la idea del sufrimiento humano, sino que encontremos más que una pregunta y encontrar a un culpable del sufrimiento y el dolor que pueda abrumarnos, encontrar en Jesús, quien sufrió por nosotros en la cruenta cruz del Calvario, encontrar una respuesta real y oportuna a nuestro dolor y a nuestro sufrimiento. Si alguien quiere a Jesús, déjese guiar conmigo, por favor, de esta oración. Nuestro Padre Dios, gracias por enviar a tu Hijo Jesús a morir por mí en la cruz del Calvario. En medio de cual sea mi situación y los tiempos en que esté viviendo, yo quiero recibir el favor tuyo a través de tu Hijo Jesús. Perdona mis pecados. Recíbeme como tu Hijo. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y dame la garantía de ir a tu reino, a vivir abundantemente por siempre y para siempre. Por Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.